Gracias a Dios, una vez más reunidos alrededor de la bendita y eterna palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro, damos gracias por este privilegio que nos concedes de reunirnos alrededor de tu palabra. Concédenos por favor, Señor, revelación de ella. Danos por favor más de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, por favor, perdona nuestros pecados. Consuela a los afligidos, sana a los enfermos, Señor. Alienta a los que están con el ánimo caído, Señor. Anímales nuevamente, Padre eterno. Estamos conscientes, Señor, de que el tiempo que vivimos es difícil, pero también estamos conscientes de que contamos con el Dios Todopoderoso a nuestro lado, a nuestro favor. Gracias, buen Dios, por abrir las ventanas del cielo, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido hasta este día. Muchísimas gracias, mi Señor. Confiamos en ti al leer tu palabra, que tú hablarás a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, limpia mis labios, por favor. Limpia nuestros oídos, nuestros corazones, ya que nos reunimos en el nombre de Jesucristo, mientras bendecimos tu nombre, mi Señor y Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor narra la historia de un hombre llamado Josías, que inició su reinado siendo muy niño, ¿sí? De 8 años, dice la Escritura. Era Josías cuando inició su reinado y empezó a buscar al Dios de su padre David. La palabra del Señor dice que empieza Josías a hacer reformas y llega el momento en el cual él da la orden de reedificar, de levantar la casa del Dios de David que está destruida, ¿sí? Que está decaída. Dice la palabra del Señor que cuando hace este mandato, cuando da esta orden, los encargados de ejecutarla encuentran el libro de la ley, ¿sí? Y hacen lectura del libro de la ley delante del rey. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Inmediatamente después de que el sacerdote hace la lectura de la palabra de Dios, él inmediatamente se siente, ¿sí? se duele de ello. Dice la Escritura, rasga sus vestidos. Rasgar sus vestidos era señal de dolor. O sea, sintió dolor de conocer lo que Dios había ordenado hacer y de ver la condición en la que estaban viviendo. Ahora, no era la condición personal solamente. No era solamente su condición, era la condición de su pueblo. Cuando él oye de los mandamientos del Señor, él reconoce que no están viviendo conforme el Señor manda. Entonces eso lo lastima, le duele, rasga sus vestidos. Ahora, eso es parte de la historia, que si lo traemos al día presente. ¿Qué ocurre cuando tú te sientas frente a un dispositivo electrónico a escuchar la palabra del Señor? ¿Qué ocurre cuando asistes a la iglesia y te sientas allí y el predicador empieza a compartir la palabra del Señor? ¿Cuál es tu actitud? Porque cada vez que el Señor habla su palabra a través de uno de sus siervos, entonces hay algo nuevo, ¿sí? Un nuevo mandamiento, una nueva palabra, un nuevo estatuto, una nueva exhortación de parte de Dios para ti. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud cuando escuchas la voluntad de Dios, la palabra de Dios? La actitud del rey de Josías fue que inmediatamente se dolió, ¿sí? Rasgó sus vestidos. Dice la Escritura que él envía al sacerdote, al escriba, y los manda con una nueva comisión, ¿sí? La comisión era en el verso 21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado,
Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías inmediatamente se ubica, ¿sí? Apenas oye la palabra del Señor, entonces no se ubica en el lado de a ver a quién le llega, no, él se ubica para sí, ¿sí? Él se ubica en primer lugar, él por ser el rey, era el encargado de guiar a la nación. Entonces dice, vayan y consúltenle a Dios. Porque la ira, ¿sí? Lo que está ahí escrito en la palabra, que lo que va a dar Dios como pago, ¿sí? Por el pecado, es la muerte. Miren, consulten a ver si hay oportunidad para nosotros. Oh, que Dios nos permita a nosotros cada vez que escuchamos la palabra del Señor, que algo dentro de nuestro corazón retumbe, que algo dentro de nuestro corazón se mueva, se aflija, ¿sí? Que algo dentro de nuestro corazón se despierte, se sacuda, y que miremos nuestro entorno, que miremos nuestra vida, empezando por nosotros mismos. ¿Realmente estamos viviendo conforme el Señor manda que vivamos? Si el Señor viene esta noche a buscar su novia, ¿somos parte de esa novia? ¿Estamos listos para viajar con Él? El rey manda a preguntar, ¿sí? Y el Señor se agrada de la actitud del rey. Dice en el verso 26, segundo libro de Crónicas, estamos leyendo, verso 34, capítulo 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también te he oído, dice Jehová. Ahora, en la actitud del rey, eso marca la diferencia. Ya había sido emitido un juicio, ¿sí?, sobre la nación. Había sido emitido un juicio sobre el pueblo. Así como se ha emitido un juicio sobre esta generación. Hay un juicio sobre esta generación. Así como hubo un juicio en la generación de Noé. Y el Señor envía a Noé y le dice: ve y construye un arca, le da las medidas, le dice exactamente cómo debe ser hecha. Y Noé va y la fabrica, empieza la fabricación, empieza el proceso de construir el arca. El arca era el medio, ¿sí?, a través del cual el ser humano podría hallar salvación. Y empieza Noé a trabajar con sus hijos, pero no solamente trabajaba en la obra manual, sino que también compartía, les hablaba, les predicaba, les pregonaba. Les decía al pueblo: la ira del Señor está cerca, arrepiéntanse. El Señor quiere acabar con la gente, quiere acabar con el pecado que hay aquí en la gente. Arrepiéntanse. Y fue día tras día Noé predicando. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Y Noé cumplía el propósito del Señor. Noé fabricaba el arca y Noé reprendía el pecado. Noé construía el arca en el cual iban a salvarse, ¿sí?, el arca de salvación, pero también juzgaba el pecado y lo hacía una y otra vez. La palabra del Señor dice que la gente de alrededor de Noé lo único que hacía era burlarse de él. Y aún dice la Escritura, cuando habla mi Señor Jesús acerca de los días finales, dice: como fue en el tiempo de Noé, comían, bebían, compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento. Hacían la vida normal, ¿sí? A pesar de que había habido un juicio, ¿sí?, a pesar de que se había emitido
un pregón contra el pecado, una predicación contra el pecado, la gente seguía igual. La gente pensaba, no va a ocurrir nada, no va a haber destrucción. Es simplemente un hombre que está demente, es solamente un hombre que habla tonterías, o es solamente alguien que está diciéndonos cosas que pasaron de moda. O es alguien que no se da cuenta que los nuevos decretos de ley están avalando la forma como nosotros vivimos. Oh, que el Señor se apiade de las almas, de aquellas almas pecaminosas, de aquellas almas que viven en pecado, que atesoran el pecado en su corazón. Que el Señor les sacuda fuertemente. Porque mi Señor, dice la palabra de Dios, que Él no quiere la muerte del que peca, sino que se arrepienta, que vuelva en sí. Oh. El rey Josías recibe la lectura de la palabra y se conmueve, ¿ves? Y cuando manda a preguntar qué va a pasar con él y con el remanente, el Señor le contesta: yo te vi. Yo vi cómo sufría tu corazón cuando escuchaste mi palabra. Cada vez que escuchas la palabra del Señor, la actitud que tú tienes es algo propio, es tuyo, ¿ves? Y posiblemente no grites un amén, no digas, oh sí, es correcta la palabra del Señor. Posiblemente no digas nada. Pero mi Señor puede ver lo profundo de tu corazón. Mi Señor puede ver exactamente qué es lo que estás sintiendo, qué estás pensando en tu corazón. Es que como posiblemente cuando te corresponda contestar ante una pregunta, tú guardas silencio. Y tu boca no dijo nada, ¿ves? Pero aquí adentro, en el corazón, de seguro algo se ha cavilado. Algo se ha movido, ¿sí? Hay pensamientos en tu corazón. Y esos pensamientos en tu corazón, aunque no los pronuncies con tus labios, mi Señor los conoce. Y mi Señor conoció el pensamiento que había en el corazón de Josías. Y le manda a decir, oh, yo también te he oído, dice Jehová. Oh, aleluya. Por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió. Ahora, hay ocasiones en las cuales se predica la palabra y el corazón se conmueve. Y es necesario, ¿ves? Es necesario porque eso significa que tienes vivo, que estás vivo, que tu corazón vive. Y está bien que se conmueva y es necesario que se conmueva. Pero no basta con que se conmueva el corazón y posiblemente broten unas lágrimas en tus ojos y que ahí pare la cosa. No, se requiere seguir avanzando. Dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Después de que el corazón se conmueve con la palabra de Dios, se requiere una actitud de humillación, ¿ves? Se requiere rendirse a los pies del Señor. Se requiere reconocer el pecado, reconocer las fallas. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Oh, termina diciendo el verso 27, yo también te he oído, dice Jehová. Más adelante en el verso 31 dice la palabra del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus estatutos. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. ¿Sí? Primer pacto, lo primero que hace en el pacto que está poniendo delante de Dios es: me comprometo, ¿sí? A partir de este día me comprometo a caminar detrás de ti. ¡Oh, aleluya! Inmediatamente él se conmueve, se humilla delante del Señor, hace un pacto con Dios. No con el pastor, no con la iglesia, no con el predicador, hace un pacto con Dios.
Y ese pacto es, de aquí en adelante, Señor, voy a caminar detrás de ti. Según como diga tu palabra, hacia allá voy. Oh, aleluya. Eso es lo que está esperando mi Señor de ti y de mí. Es lo que anhela de nosotros. Hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. El pacto era guardar, ¿sí?, sus mandamientos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Realmente caminamos detrás del Señor? ¿Realmente es la palabra de Dios lo que va delante de nosotros, iluminando nuestro caminar? ¿Realmente nuestra vida está sujeta, guardando sus mandamientos? Guardando sus testimonios, aleluya. No solamente conozco, no solamente he oído su palabra y conozco sus mandamientos. Realmente mi vida está siendo testimonio vivo y veraz de que Jesucristo vive. Oh, aleluya. Y sus testimonios, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Oh. Quiero que esto profundice en tu corazón, ¿sí? Este rey llamado Josías, cuando escucha, cuando se entera del juicio al cual se va a enfrentar él y su nación, por el hecho de la forma como viven, como han vivido, como se comportan, él se conmueve el corazón, ¿sí? Se humilla delante del Señor y le dice, con toda mi fuerza, ¿sí? Oh, con todo mi corazón, con toda mi alma, voy a empezar a hacer las cosas de la manera correcta. Voy a poner por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Qué hermoso que en este día, ¿sí?, ya cuando el año está declinando, qué hermoso que en esta oportunidad, no porque te lo esté diciendo, ¿sí?, sino porque comprendes el peligro en el que estás, haces con el Señor las paces y haces un pacto con Él, te propones de corazón para hacerlo de verdad. Te propones hacerlo de corazón y con toda el alma, así como está escrito, poner por obra la palabra de Dios. Qué hermoso que al iniciar un año nuevo, no solamente sea el calendario nuevo, sino también, ¿sí?, nueva actitud, un compromiso real, un compromiso adquirido con Dios, para ir mejorando, para ir creciendo. La palabra del Señor me dice, cuando deberían de ser ya maestros, es necesario aún que reciban leche. ¿Por qué? Deberíamos de estar creciendo, deberíamos de haber aprovechado este tiempo de encierro. Deberíamos de haber aprovechado cada minuto que tenemos de estar a solas, donde no hay alguien encima nuestro diciéndonos qué hacer. Deberíamos de estar buscando por nuestros propios medios la palabra del Señor. Estar escudriñando. Tenemos la Biblia en casa, que no se convierta en un adorno más, que no se convierta en el amuleto de dejarlo abierto en cierta escritura, no. Que se convierta en nuestro hábito de vida. Continúa la palabra del Señor. El verso 33, segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Todas las abominaciones. Ahora, usted puede estar pensando, mi amado hermano, pero yo no tengo abominaciones. La palabra del Señor me habla claro, si es puntual. Él dice que es abominación para Él. Que Dios nos ayude, ¿sí?,
porque ya lo hemos oído, ya lo hemos leído. Que el Señor nos ayude a tener un corazón abierto y dispuesto, como el corazón de Josías. Un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor y a recibirla como propia, como para mí. A recibirla como que es el Señor hablando a mi corazón. Que no es solamente un sermón más que está dando el predicador, no. Que es el Señor hablando a mi corazón, diciéndome: hijo, todavía hay oportunidad, aún te espero. Que sea el Señor hablando a mi corazón, diciéndome: una gota de mi sangre para lavar tu ser. Oh, aleluya. Hay sangre aún. Como si hubiese sido hoy el sacrificio. Esa sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario tiene poder. Aleluya, gloria a Dios. Tiene poder para limpiar, poder para santificar, poder para restaurar, poder para perdonar. Aleluya. Poder para dejarnos caminando recto delante del Señor. Oh, gloria a Dios. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Fue un compromiso serio el de Josías. Josías oyó la palabra y la tomó en serio. Josías se dio cuenta que el castigo iba a ser real. Y yo en esta hora, en el nombre de Jesucristo te digo, el castigo para el pecado es real. La paga del pecado es real, es la muerte. Y Dios anhela que tú y yo estemos libres para Él, listos para Él. Que tú y yo caminemos en pos de Él, porque hay unas huellas ensangrentadas que mi Señor Jesús dejó para que nosotros camináramos detrás de sus pisadas. Mi Señor dice en su palabra: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y todo aquel que quiera que venga, dice el Señor, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Si el Señor lo concede, terminará este año e iniciaremos otro. Mis amados, si el Señor nos concede terminar este año, terminémoslo en santidad. Terminémoslo en limpieza, en pureza. Y si el Señor nos da el privilegio de tener un año más, demostrémosle a los que están a nuestro alrededor que se puede vivir en santidad. Que vivir en santidad no es agonía, es gozo. Que vivir en santidad no es un sacrificio, es un privilegio. Que vivir en santidad es poder gozar y disfrutar del Señor en este tiempo, a pesar de que todo está corrompido a nuestro alrededor, a pesar de que todo es sucio. Mi Señor nos concede vivir en limpieza. Mi Señor está extendiendo sus manos en esta hora, porque Él sabe que hay alguien que anhela vivir en santidad y está presto a ayudarte. Inclina tu rostro, por favor. Padre nuestro, gracias por concederme el privilegio, Señor, de una vez más dirigirme a tus hijos, Señor. Padre mío, gracias por tu palabra, porque ha sido escrita, Señor, con un propósito hermoso. Y ese propósito es que podamos leer, Señor, recibir la lectura y ser transformados con tu poder.
Continúa transformando vidas, mi Señor y Dios. Continúa tocando corazones. Padre de la gloria, permite que esa sangre carmesí siga limpiando pecados. Tu palabra declara que si fuesen rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Y estamos confiando en ello, Señor. Confiando en que nos equivocamos constantemente, pero que tú estás allí, Señor, para mostrarnos el camino real, para encaminarnos una vez más a lo correcto, Señor. Padre de la gloria, reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestra negligencia, Señor, para caminar en pos de ti. Padre mío, a veces el ruido aturde, Señor. A veces el alboroto, Padre eterno, desubica. Ayúdanos a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos a encontrar paz en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, Señor. Permítenos encontrar esa paz y llegar allí y quedarnos allí en tu presencia. Mi buen Dios, anhelamos ese día maravilloso en el cual vienes por nosotros y estamos esperándote, Señor. Moldea nuestras vidas como el alfarero al barro, Señor. Fórmanos conforme tu bendita voluntad. Cámbianos, Señor, lo que necesites cambiar. Padre mío, tu palabra declara que si alguno quiere ir en pos de ti, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz propia y seguirte, Señor. Queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos, Padre de la gloria, que sea tu voluntad hecha en nuestra vida. Queremos caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Háblanos tu palabra, Señor. Háblanos, que tus siervos escuchan. Dispuestos estamos a oír, Señor, y a poner por obra toda tu palabra, Señor. Tu bendita y santa voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este año, Señor, que nos has concedido estar aquí en esta tierra, Señor. Gracias por lo que nos has permitido hacer, Señor, por la obra que iniciaste en nosotros, por el crecimiento que nos has dado, Señor, hasta este día. Y oramos por el tiempo que viene por delante, Señor, hasta tu venida. Ayúdanos a estar firmes. Para tu honra y para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Juntos, en espíritu, ¿sí? Unánimes, en un mismo sentir. Así estaban en el aposento alto y el Espíritu Santo descendió como un viento recio que soplaba. Si estamos nosotros unánimes en la palabra del Señor, ¿sí? En un mismo sentir, el Señor hará lo mismo en nuestras vidas. Y nos llenará de su Espíritu Santo cada vez, nos sellará con su Espíritu Santo, nos bautizará en su Espíritu Santo. Nuestra vida alcanzará santidad. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que la gracia de Dios pose sobre tu vida.